Bırakmıştım kendimi kucağına. A los 52 años el actor turco Özkan Deniz finalmente rompe el silencio y revela lo que todos sospechamos. A los 52 años, el galán eterno, el artista multifacético, el hombre que hizo suspirar a millones desde Noches de Tormenta, Kader hasta Istanbul Helin, finalmente rompe el silencio. Özkan Deniz, el ídolo turco que parecía tenerlo todo, fama, fortuna y amor, ha decidido hablar. Y lo que está a punto de confesar, cambiará para siempre la imagen que teníamos de él. Pero, ¿qué lo hizo callar durante tanto tiempo? ¿Qué secretos guardó bajo llave mientras sonreía frente a las cámaras? ¿Fue traicionado por alguien cercano? ¿O simplemente no estaba listo para enfrentar su pasado? Algunos rumores apuntan a una disputa familiar que lo persiguió desde su adolescencia, otros aseguran que vivió una historia de amor prohibido con una famosa actriz casada, que los medios jamás se atrevieron a revelar. Hay incluso quienes hablan de un retiro espiritual tras una crisis emocional que casi lo lleva a abandonar todo. Hoy, en este video, desentrañamos los misterios que rodean a Özkan Deniz. Con documentos inéditos, testimonios cercanos y pistas que él mismo dejó caer en entrevistas a lo largo de los años, te llevaremos por una historia que mezcla dolor, redención y una verdad que estuvo demasiado tiempo oculta. Pero antes de comenzar, si amas el cine turco, si sigues de cerca a tus artistas favoritos y si quieres conocer la verdad detrás de los reflectores, suscríbete ahora. Dale like, activa la campana y acompáñanos en este viaje profundo, oscuro y absolutamente inolvidable. Esto no es ficción. Esto es Özkan Deniz como nunca antes lo habías visto. Mucho antes de convertirse en el seductor de voz profunda y mirada enigmática que conquistaría Medio Oriente y Europa, Özkan Deniz era tan solo un niño con sueños demasiado grandes para un mundo demasiado cruel. Nacido el 19 de mayo de 1972 en Ankara, la capital de Turquía, pero criado en Ain, una ciudad al suroeste del país bañada por el sol y el mar, Özkan creció en el seno de una familia kurda modesta, la cuarta de 5 hermanos. Su historia comienza en un ambiente marcado por la austeridad económica y la rigidez cultural, en una sociedad donde las minorías étnicas, como la kurda, vivían en la sombra, con miradas recelosas y prejuicios escondidos tras cada esquina. Su infancia no fue fácil. Carencias materiales se sumaban a una escasez aún más profunda, la afectiva. Según relatos no confirmados, su padre era un hombre severo, de pocas palabras, con un temperamento firme que mantenía a la familia en una disciplina rígida, casi militar. Por otro lado, su madre, una mujer devota y silenciosa, llevaba sobre sus hombros el peso de mantener unida una familia fracturada por el orgullo y las tradiciones arraigadas, sin permitir que las emociones afloraran libremente. Desde muy pequeño, Özkan mostró indicios de algo especial. Se cuenta que, a los 8 años, ya escapaba al bosque cercano a su casa con un viejo cuaderno desgastado, donde garabateaba letras y melodías que salían directamente de su alma. No sabía leer música, no tenía formación alguna, pero cantaba con una pasión melancólica que nadie podía explicar. Su voz era un misterio, una mezcla de tristeza y esperanza que parecía anticipar un destino diferente al de sus hermanos y vecinos. En la escuela, Özkan era el raro. Callado, introspectivo y reservado, era casi invisible para sus compañeros. Los rumores que circulan entre quienes lo conocieron en esa época hablan de un niño víctima de acoso escolar, marginado y cuestionado por su forma de ser y sus sueños fuera de lugar. Algunos dicen que llegó a plantearse abandonar los estudios antes de terminar la secundaria, cansado de la incomprensión y el dolor silencioso que cargaba cada día. Sin embargo, fue justo en el fondo de ese sufrimiento donde nació su fuego creativo. La oscuridad se transformó en fuerza, y el arte se convirtió en su refugio. Con apenas 16 años, tomó una decisión que marcó el inicio de una historia que muchos todavía no terminan de entender: abandonó su hogar. Para algunos, fue una simple rebeldía juvenil. Pero para quienes han escuchado las voces ocultas en sus canciones y leído entre líneas sus confesiones, fue un grito desesperado de libertad, un escape hacia un mundo donde pudiera ser él mismo, lejos de los prejuicios y cadenas invisibles que lo ataban.
se trasladó a Esmirna, la vibrante ciudad portuaria, donde la noche ofrecía una mezcla de oportunidades y peligros. Allí comenzó a cantar en bares y locales nocturnos, muchas veces bajo nombres falsos, intentando pasar desapercibido. Sus días eran una batalla constante, dormía en estaciones, comía lo que encontraba, sobrevivía con la música como único refugio. Sus canciones hablaban de abandono, traición, deseo y sueños rotos. Historias que muchos preferían no escuchar, pero que él gritaba con cada nota. ¿Qué lo impulsó realmente a huir tan joven? ¿Fue un conflicto familiar irremediable? ¿Un amor imposible que marcó su corazón? ¿O acaso hay un secreto oscuro y profundo que aún guarda, un misterio familiar silenciado durante generaciones? En medio de estas preguntas, la historia nos lleva a un punto crucial. A los 19 años, Oskan fue descubierto por un productor que quedó impresionado con su voz única y su presencia escénica magnética. Sin embargo, él no confiaba en nadie. Sabía que el mundo del espectáculo era tan peligroso, o incluso más, que las calles que había dejado atrás. Pero aceptó dar el salto. En una entrevista años después, cuando le preguntaron por sus orígenes, Oskan evitó mirar a la cámara y simplemente dijo, no era solo cantar, era sobrevivir. Y así, entre el miedo y la esperanza, empezó la leyenda de un artista que se negaba a rendirse, un hombre que llevaba en su voz la historia de un niño que, contra todo pronóstico, decidió soñar en grande. Muchos creen que la carrera de Oskan Denis despegó de la noche a la mañana. Que un día era un desconocido, y al otro, una estrella. Pero la realidad está lejos de ese cuento de hadas. Detrás del brillo de los focos, detrás de las ovaciones que llenaban teatros y programas de televisión, había un joven marcado por cicatrices invisibles, dispuesto a todo por alcanzar un lugar en un mundo que nunca lo esperó con los brazos abiertos. Tras abandonar su hogar con tan solo 16 años, Oskan sobrevivió, literalmente, gracias a su voz. En Esmirna, una ciudad que vibraba entre la modernidad y lo tradicional, encontró un pequeño espacio donde cantar le daba sentido a sus días y sustento a sus noches. Con 19 años, esa voz, grave, intensa, desgarrada, empezó a atraer la atención. Fue entonces cuando, según cuentan algunas versiones, un productor lo descubrió en un bar decadente de la ciudad, mientras cantaba una canción que hablaba de un amor imposible. Ese hombre, del que aún no se sabe mucho, habría quedado tan conmovido que le propuso llevarlo a Estambul, el epicentro del espectáculo turco. Oskan aceptó, creyendo que ese era el principio de su sueño. Pero lo que encontró en la gran ciudad fue un sistema donde los talentos eran mercancía y los contratos, trampas cuidadosamente redactadas. El glamour era solo una fachada que escondía compromisos silenciosos, pactos que se firmaban muchas veces con sangre emocional. Algunos rumores no confirmados afirman que Oskan fue presionado para firmar un contrato leonino, donde cedía la mayoría de sus derechos a cambio de grabar un solo álbum. Otros, más oscuros, aseguran que fue manipulado emocionalmente por una figura poderosa del medio, una persona influyente que lo mantuvo bajo su sombra, controlando su carrera y su vida personal durante años. A pesar de ello, Oskan no se rindió. En 1992, con apenas 20 años, lanzó su primer álbum, titulado Alat Beni, Me hiciste llorar. No fue simplemente un éxito comercial. Fue una confesión cantada, una carta abierta escrita con lágrimas, donde cada canción parecía ser una fotografía de su alma herida. No canto para entretener. Canto para no enloquecer, habría escrito en un ensayo íntimo nunca publicado oficialmente, pero que circula entre sus seguidores más fieles como un testamento emocional. Su voz, esa mezcla de fuego y dolor, tocó una fibra sensible en el público. El éxito del disco lo catapultó al mundo de la televisión y el cine. Las productoras comenzaron a llamarlo, los periodistas lo perseguían, y su nombre apareció en las portadas de revistas. La fama, que parecía ser su destino, finalmente había llegado, pero no sin precio. Con ella llegaron los rumores, romances fugaces, relaciones polémicas con actrices casadas y una reputación de ser impredecible. Se decía que desaparecía por días, que rechazaba entrevistas a último minuto, que no soportaba que nadie le dijera qué hacer. Algunos lo llamaban el artista difícil, otros simplemente veían en él a un hombre que comenzaba a perder el control.
Lo que pocos sabían es que Oscar comenzaba a vivir una batalla interna silenciosa. Episodios de ansiedad, ataques de pánico, noches sin dormir. Según fuentes cercanas, llegó a considerar abandonar la música después de lanzar su segundo álbum, Melain, en 1993. Se sentía atrapado, como si su vida ya no le perteneciera. Y sin embargo, siguió adelante. Con el paso de los años, Özkan Deniz se convirtió en una de las caras más reconocidas del entretenimiento turco. Su transición hacia la actuación fue rápida y explosiva. Pero incluso en sus personajes se percibía una sombra persistente, un grito ahogado que venía desde su adolescencia, desde esos años en los que cantaba por monedas y soñaba con ser libre. ¿Fue la fama su redención o su condena? ¿Fue moldeado por el éxito o consumido por él? Hay quienes creen que su obsesión por escribir, dirigir y controlar cada aspecto de sus proyectos no era simplemente ambición, sino una forma de reclamar lo que alguna vez le fue arrebatado. Otros dicen que lo hacía para exorcizar sus demonios, para enfrentarse a ese pasado que nunca dejó de dolerle. Lo cierto es que detrás del ídolo, detrás del artista galardonado, había un hombre en guerra consigo mismo. Un joven que, pese al brillo de las luces, aún no había encontrado del todo su paz. Cuando Özkan Deniz apareció por primera vez en la gran pantalla, hubo quien se apresuró a etiquetarlo, otro cantante intentando actuar. Una figura popular con rostro perfecto, intentando extender su fama a un nuevo territorio. Pero nadie imaginaba que detrás de esa mirada intensa, casi melancólica, se escondía una historia mucho más compleja, tejida con dolor, ambición y una necesidad desesperada de contar su verdad. Sin pronunciarla directamente. Tras conquistar el mundo de la música en los turbulentos años 90, Özkan comenzó a recibir ofertas para actuar. Al principio, las rechazaba. No se sentía actor. No había pisado una academia de interpretación. No tenía diplomas ni mentores. Solo tenía su historia, y esa mirada que parecía cargar con años de silencios. Pero algo dentro de él lo impulsaba. Una inquietud. Un impulso visceral por explorar otras formas de expresión. Porque había cosas que no se podían cantar. Había dolores que no cabían en una estrofa. Y ahí, en ese espacio intermedio entre el arte y la catarsis, nació el actor. Su debut cinematográfico llegó en 1994, en medio de un torbellino de transformaciones personales. Fue una experiencia breve, casi tímida. Pero plantó una semilla. A lo largo de los años siguientes, Özkan fue construyendo, piedra a piedra, una carrera que no dependía del azar ni de su fama previa, sino de su hambre de contar historias. Fue recién en los años 2000 cuando su figura comenzó a consolidarse en la pantalla grande. Con cada nuevo papel, dejaba claro que no era solo una cara bonita o una voz romántica. Había algo más. Un narrador herido. Un hombre que actuaba no para entretener, sino para sobrevivir. Uno de sus primeros proyectos significativos fue Ona Sevdiğim Misoil, Dile que la amo, una cinta que pasó algo desapercibida en taquilla, pero que despertó la curiosidad de varios directores. Había algo en su actuación que no podía fingirse, una intensidad contenida, casi insoportable. Como si el personaje que interpretaba no fuera otro que él mismo, disfrazado entre diálogos ajenos. Esa percepción no tardó en consolidarse. Con el tiempo, Özkan comenzó a asumir el control creativo de sus proyectos. No le bastaba con actuar. Necesitaba escribir. Necesitaba dirigir. Necesitaba entender y dominar el relato. En 2011, escribió, dirigió y protagonizó Ya Sonra, una comedia romántica que, bajo su tono ligero, escondía capas de dolor emocional que muchos identificaron como confesiones camufladas. ¿Era Özkan Deniz el guionista de sus propias heridas? ¿Estaba hablando, a través del cine, con alguien que lo había abandonado? ¿O simplemente estaba intentando entenderse a sí mismo? En entrevistas posteriores, evitaba responder con claridad. Pero los detalles hablaban por él, una carta rasgada en una maleta, un personaje que desaparece sin explicación, un amor ahogado por el silencio. Elementos que comenzaron a repetirse en sus obras, como si formaran parte de un lenguaje secreto, un rompecabezas emocional del que solo él tenía la clave.
En 2015, con Sevim Little volvió a colocarse detrás de la cámara. Esta vez, con una historia de acción y romance juvenil. Pero, otra vez, los patrones estaban ahí, personajes heridos, relaciones truncadas, destinos marcados por el dolor. Como si ninguna historia pudiera escapar de su propia biografía. Y fue entonces cuando surgió una de las especulaciones más inquietantes de su carrera. Un ex colaborador, anónimo, pero cercano a su entorno, confesó en una entrevista filtrada en redes sociales que, durante los rodajes, Oscar solía cambiar los guiones en el último momento, agregando monólogos melancólicos que parecían no tener conexión con la trama, pero que él insistía en mantener. También se decía que grababa tomas extras, escenas nunca vistas, que guardaba celosamente en su archivo personal. Escenas que, según esa misma fuente, formaban parte de una historia que aún no ha querido, o no ha podido, contarle al mundo. ¿Qué contenían esas escenas? ¿Fragmentos de un pasado oculto? ¿Mensajes para alguien que se fue? ¿O simplemente el registro íntimo de un hombre intentando reconciliarse consigo mismo? Hoy, después de más de 3 décadas en el mundo del espectáculo, Oscar Denis ya no es solo un actor o un cantante. Es un autor. Un perfeccionista obsesivo que no delega nada. Que desconfía del artificio y que vive, según quienes lo conocen, con un guión inacabado tatuado en el alma. Un guión que aún escribe, toma por toma, en cada película, en cada silencio. Como si, algún día, esperara encontrar el final que le dé sentido a todo. Durante décadas, Oscar Denis fue un experto en el arte de decir mucho sin decir nada. Había aprendido a hablar con los silencios, a ocultar las grietas detrás de sus personajes y a disfrazar su dolor entre letras de amor melancólico. Era un artista reservado, hermético, cuidadosamente medido, hasta que un día, todo cambió. La entrevista no parecía distinta a otras. Una transmisión nocturna, con luces tenues y cámaras discretas. La presentadora, conocida por su tono firme y sus preguntas sin filtro, se sentó frente a él con una libreta casi vacía. No la necesitó. Desde el primer minuto, Oscar dio señales de que no sería una conversación cualquiera. Su voz, aunque pausada, tenía un temblor contenido. Su mirada esquivaba la cámara, como si aún no estuviera del todo listo para exponerse. Y entonces llegó la primera confesión: he vivido con una carga sobre los hombros que nadie conoce. Todo lo que logré, tuvo un precio. Y no estoy seguro de haberlo pagado con la moneda correcta. La frase suspendió el aire. Era como si Oscar estuviera abriendo una puerta que había permanecido sellada por años. Lo que siguió fue una tormenta emocional, un recorrido crudo por los rincones más oscuros de su pasado. Habló de sus primeros contratos, de las promesas vacías que le hicieron cuando aún era joven y vulnerable. Relató cómo fue moldeado hasta no reconocerse a sí mismo. Fui utilizado, dijo sin rodeos. No me pedían que actuara. Me pedían que obedeciera. Y mientras hablaba, sus palabras comenzaban a tejer una historia más amplia, la de un sistema que devora a los sensibles, que exige éxito a cambio de silencio, y que premia la sumisión más que el talento. Oscar no dio nombres, pero los silencios entre frase y frase decían más que cualquier acusación directa. Luego vino la parte más íntima. La más dolorosa. Sin necesidad de dramatismos, soltó una verdad que muchos sospechaban, pero que nunca se había confirmado: estuve enamorado durante años de una persona que no podía tener. Fue una relación secreta, hermosa, pero imposible. Cuando terminó, algo dentro de mí se apagó para siempre. Las redes sociales ardieron en especulaciones. ¿Quién era esa persona? ¿Una actriz con la que compartió pantalla en repetidas ocasiones? ¿Una figura poderosa en la industria? O quizás alguien totalmente ajeno al espectáculo, cuya existencia Oscar protegió con un celo casi obsesivo. En los días siguientes, los medios turcos repasaron cada uno de sus antiguos romances conocidos, cada aparición pública ambigua, cada mirada compartida en entrevistas pasadas. Pero él, en su entrevista, se mantuvo fiel a su estilo, dejó que la herida hablara, pero no reveló el nombre. También confesó su necesidad de control creativo.
Habló de cómo escribir, dirigir y producir se había convertido no solo en una forma de expresión artística, sino en una necesidad de supervivencia emocional. Durante años dejé que otros escribieran mi historia. Ahora, solo yo tengo la pluma. Su revelación no fue solo personal, fue un acto político, una denuncia poética. En una industria que tantas veces lo silenció, Oscar Denis había decidido hablar. Y cuando lo hizo con una contundencia que desarmó a sus detractores y conmovió incluso a sus críticos más duros. Desde aquella entrevista, nada fue igual. Sus fans dejaron de verlo como el eterno galán de melodías románticas. Comenzaron a admirarlo como un hombre que sobrevivió a un sistema cruel, que amó sin poder gritarlo, y que decidió contar su verdad con las armas que le quedaban, su cine, sus letras, su voz quebrada. Y su inquebrantable necesidad de ser, al fin, él mismo. Dicen que detrás de cada figura amada hay una sombra que no todos se atreven a mirar. En el caso de Oscar Denis, esa sombra ha sido larga, espesa y en ocasiones, casi insoportable. Con una carrera de más de 3 décadas, Oscar Denis ha sido protagonista de novelas de amor inolvidables, baladas que rompen el alma y películas que llevan su firma. Pero también ha sido el centro de polémicas que, en algunos momentos, casi terminan con su carrera. O con su paz mental. Primera explosión mediática, el escándalo con su exesposa. Uno de los momentos más oscuros de su vida privada salió a la luz en 2019, cuando su exesposa, Faith Acton, lo acusó públicamente de violencia psicológica y de mantener una actitud controladora durante su matrimonio. Las imágenes de ambos entrando y saliendo de tribunales, visiblemente tensos, llenaron los portales de noticias durante semanas. Oscar negó rotundamente las acusaciones, asegurando que todo formaba parte de una estrategia para perjudicar su reputación. Mi hijo es lo más sagrado que tengo. Jamás haría nada que pudiera herirlo a él o a su madre, dijo ante cámaras, con voz temblorosa. Sin embargo, el daño estaba hecho. Aunque no fue condenado, su imagen quedó marcada. Algunos fans lo defendieron con pasión, otros se distanciaron. Y en medio del caos, surgieron rumores aún más perturbadores. ¿Hubo acuerdos secretos para silenciar la situación? ¿Hubo manipulación mediática de ambos lados? Silencios incómodos y amistades rotas. Otra polémica estalló cuando varios colegas del medio dejaron de trabajar con él, sin dar explicaciones públicas. Entre ellos, una famosa actriz que había protagonizado con él varios dramas románticos. La prensa comenzó a especular, ¿hubo una traición profesional? ¿Diferencias creativas? ¿O un escándalo personal entre bastidores? Algunos insiders aseguran que Oscar es extremadamente perfeccionista y exigente en los rodajes, al punto de generar tensión con el elenco. Otros lo describen como obsesivo, y aseguran que ha llegado a reescribir guiones en plena grabación sin consultar a nadie. Trabajar con él es como bailar en una cuerda floja. Puede darte el papel de tu vida, o hacerte renunciar al día siguiente. Confesó una actriz, bajo anonimato. Sus creencias, sus enemigos y los rumores más oscuros. A lo largo de los años, Oscar ha sido vinculado a ciertos grupos espirituales y círculos intelectuales que, según algunos, han influido en sus decisiones artísticas y personales. Rumores sin confirmar lo han relacionado con logias culturales secretas, reuniones esotéricas y figuras de poder dentro de la industria turca que lo habrían ayudado, y luego traicionado. Nunca fue solo talento. Había algo más. Él estaba protegido. Hasta que dejó de estarlo. Afirmó un productor retirado. También se ha especulado que Denis fue vetado temporalmente de ciertos canales de televisión por diferencias políticas y por defender causas sociales que no eran bien vistas por ciertos sectores conservadores. Redes sociales y cancelaciones. En plena era digital, Oscar ha tenido encontronazos con sus propios seguidores. Un malentendido en Twitter, una frase interpretada como machista y una publicación considerada insensible en medio de una tragedia nacional, lo llevaron a recibir una ola de críticas que lo obligó a cerrar temporalmente sus cuentas. En una entrevista posterior, afirmó, no soy perfecto. Nunca quise ser un ejemplo. Solo soy un hombre que intenta contar historias y sobrevivir a las suyas, redención o caída.
A pesar de todas las controversias, Özkan Deniz sigue en pie. Con nuevas producciones, giras musicales y proyectos en desarrollo, su nombre sigue llenando salas y provocando debates. Dicen que el amor no siempre llega en el momento correcto. Y cuando llega, puede traer consigo tanta luz como oscuridad. Para Özkan Deniz, el matrimonio no fue el final feliz de una novela romántica, sino el inicio de un capítulo lleno de grietas, secretos y cicatrices aún abiertas. Corría el año 2018 cuando Özkan Deniz, en el apogeo de su madurez artística y con una carrera consolidada, sorprendía a todos al casarse en una ceremonia íntima y elegante con Feyza Aktan, una joven abogada con quien ya había iniciado una relación fuera del ojo público. Los medios estallaron. Los titulares hablaban de amor verdadero, de una nueva etapa, de estabilidad. Y por un momento, parecía que Özkan, por fin, había encontrado la paz. Pero la calma duró poco. El principio del fin. Apenas un año después, comenzaron los rumores de distanciamiento. Se hablaba de discusiones constantes, de celos, de estilos de vida incompatibles. Algunos portales filtraron que Özkan estaba obsesionado con el control, y que no podía separar su vida profesional de su hogar. Otros aseguraban que Feyza no soportaba vivir a la sombra de un ídolo nacional. Él seguía siendo un personaje incluso en casa, dijo una fuente cercana. Para él, todo era apariencia, incluso el amor. El nacimiento de su hijo Kuzey, en lugar de traer la unión esperada, intensificó las tensiones. Özkan quería protegerlo de los medios, mantenerlo lejos del caos. Pero esa sobreprotección, dicen algunos, también se convirtió en aislamiento. El escándalo estalla. En 2021, la bomba explotó. Feyza Aktan presentó denuncias ante la justicia turca, acusando a Özkan de violencia verbal y control excesivo. Aseguró que vivió una relación marcada por el miedo, los reproches y los límites impuestos por el ego del actor. La respuesta de Özkan fue inmediata y cortante, negó los hechos y, a través de su equipo legal, acusó a Feyza de manipulación mediática y de usar a su hijo como arma emocional. Los tribunales se convirtieron en escenario de una guerra silenciosa. Los fans se dividieron. Las redes ardían. ¿Quién decía la verdad? Los silencios que lo delataban. Durante meses, Özkan se mantuvo casi mudo ante la prensa. Solo hablaba a través de comunicados fríos. Su mirada ya no era la del galán seguro, sino la de un hombre devastado, atrapado entre el amor por su hijo y la rabia de haber sido expuesto. Pero hubo un momento clave. En una entrevista, ante la pregunta directa sobre si aún creía en el amor, Özkan respondió: "El amor no me falló. Yo fallé en comprenderlo". Esa frase, cargada de introspección, dejó al público helado. Algunos lo interpretaron como una admisión velada. Otros como un acto de valentía emocional. Rumores, terceros y nuevas sospechas. Mientras el proceso judicial seguía su curso, comenzaron a circular versiones de que Özkan habría mantenido vínculos sentimentales paralelos durante el matrimonio. Una famosa actriz de televisión, con quien compartió 7 años atrás, fue mencionada como supuesta confidente emocional. También se habló de mensajes privados, fotos filtradas y encuentros secretos en Estambul y Berlín. Nada fue confirmado. Pero las especulaciones no se detuvieron. ¿Fue un matrimonio real o una fachada social? ¿Hubo amor o necesidad de estabilidad? ¿Quién traicionó primero? El único vínculo que sobrevive a pesar de todo, hay algo que Özkan no ha permitido que se rompa: su relación con su hijo. En sus pocas apariciones públicas con Kuzey, se lo ve tierno, atento, dispuesto a detener el mundo con tal de que el niño no sufra. En sus propias palabras: "No tengo el lujo de desaparecer. Tengo que ser fuerte, porque alguien muy pequeño aún me mira como un héroe". ¿Qué queda cuando se apagan los reflectores? ¿Qué huella dejamos más allá de los escenarios, los titulares y los escándalos? Para Özkan Deniz, el legado no se mide en premios ni aplausos, sino en las emociones que despertó, en las heridas que mostró y en los silencios que decidió romper. A los 52 años, Özkan Deniz ya no es solo el actor, el cantante o el director. Es un nombre tatuado en la historia del entretenimiento turco, pero también en la memoria emocional de millones de personas que crecieron,
amaron y lloraron con sus personajes. Su rostro es parte de una generación. Su voz, de una época. Pero su verdadero legado va mucho más allá de la fama. El artista que se atrevió a sentir. Desde sus primeros pasos en la música, cuando componía letras sobre desamor y búsqueda interior, hasta sus actuaciones en dramas intensos, Oscar fue, y sigue siendo, un artista visceral. No interpretaba personajes, los encarnaba. Fue el amante imposible, el hombre atormentado, el soñador vencido por la realidad. Sus ojos hablaban incluso cuando el guión callaba. Creó universos enteros donde el amor era trágico, pero necesario. Donde el dolor tenía propósito. Donde el silencio también contaba historias. Y ese fue su don más grande, conectar con las heridas ajenas desde las propias. Una obra detrás de cada escena. Más allá de su rol frente a cámara, Oscar dejó una marca como director y guionista. Producciones como Sevim Litelike y Evim Sensin no solo tuvieron éxito comercial, sino que revelaron su obsesión por los vínculos humanos, los traumas no resueltos y los reencuentros imposibles. No escribo finales felices. Escribo finales honestos, dijo una vez. Esa frase, injustamente olvidada por muchos, resume su filosofía artística, no maquillar la vida, sino mostrarla con todas sus imperfecciones. Mentor, inspiración y figura dividida. En los últimos años, jóvenes actores han mencionado a Oscar como referente. No por su fama, sino por su ética de trabajo, su profundidad emocional, su forma de construir personajes desde lo interno hacia lo externo. Sin embargo, su legado también está teñido de controversia. Las acusaciones en su contra, los juicios con su exesposa y el debate mediático sobre su carácter personal lo convirtieron en una figura dual, amado por millones, pero cuestionado por tantos otros. Un ícono imperfecto. Un espejo que refleja tanto belleza como sombra. El legado más puro, Kusei. De todos los papeles que ha interpretado, hay uno que lo ha transformado sin cámaras ni guiones, el de padre. Cada vez que Oscar habla de su hijo Kusei, su tono cambia. Es ahí donde se percibe al verdadero hombre detrás del actor. No hay fama, no hay ego, solo miedo, amor y esperanza. Todo lo que fui, lo que perdí y lo que aprendí, será para que él no cometa mis errores. Es posible que su hijo nunca entienda del todo quién fue Oscar Denis para el mundo. Pero tal vez sí comprenda quién fue para él, un hombre que luchó, que falló, pero que jamás dejó de intentar amar. ¿Despedida o transformación? En los últimos meses, Oscar ha bajado su presencia mediática. Se dice que está escribiendo una nueva obra teatral, quizás su último proyecto antes de retirarse de los escenarios. Otros afirman que prepara un libro autobiográfico que revelará episodios jamás contados. Hay quienes creen que está buscando reconciliarse con su pasado. Otros sospechan que ya se ha despedido en silencio, sin avisar. Pero una cosa es cierta, Oscar Denis no será olvidado, su legado no está en una estrella dorada, ni en un trofeo de cristal, sino en cada persona que alguna vez se vio reflejada en su dolor, en sus lágrimas, en su amor imposible. ¿Qué ocurre cuando el huracán se detiene? ¿Puede el alma de un hombre reconstruirse entre los escombros de su propia fama? Hoy, Oscar Denis vive un presente que pocos logran descifrar, un presente donde las cámaras se apagan, pero los rumores no. A los 52 años, Oscar Denis parece haber entrado en una nueva fase de su vida. Una fase marcada no por los focos, sino por las decisiones silenciosas, por las pausas voluntarias, por el peso de todo lo que ha vivido. Ya no busca titulares, pero sigue provocándolos. Ya no persigue aplausos, pero tampoco ha dicho adiós. ¿Un retiro a medias, o una estrategia calculada? Desde hace meses, el actor ha reducido sus apariciones públicas. Vive entre Estambul y Berlín, según fuentes cercanas, y ha rechazado varios papeles importantes en televisión. Algunos lo ven como una señal de retiro espiritual, otros como un acto de rebeldía contra la industria que alguna vez lo veneró y luego lo traicionó. Estoy donde quiero estar, y con quien quiero estar, escribió en sus redes, acompañado de una foto en blanco y negro mirando al mar. Una frase que dejó más preguntas que respuestas. ¿Se aleja del mundo, o está preparando su regreso más explosivo? ¿Un proyecto secreto y revelador?
Varios medios turcos aseguran que Özkan está escribiendo un libro autobiográfico. No se trataría solo de memorias, sino de un testimonio sin censura, donde hablaría de sus caídas, su infancia, sus traiciones más íntimas y sus errores como hombre y artista. Una editorial alemana ya habría hecho una oferta millonaria por los derechos. Pero él guarda silencio. La pregunta es: ¿está listo para contar su verdad, o aún teme lo que pueda provocar? Un padre en reconstrucción. Lo que sí se sabe es que su hijo Kuzey sigue siendo su prioridad. Después de las tormentas legales con su exesposa, Özkan ha luchado por mantener una relación cercana y estable con el niño. Las redes lo muestran en momentos simples, caminando con él por un parque, ayudándolo con la bicicleta o compartiendo una comida casera. Ya no es el galán de novelas, es simplemente un padre tratando de ser mejor que ayer. Y en ese papel, parece haber encontrado la paz que nunca tuvo frente a los reflectores. ¿Un regreso final al cine? Pese al aparente retiro, fuentes del medio cinematográfico aseguran que Deniz prepara una última película como director, un drama basado libremente en su propia vida. Un guión íntimo, crudo, autobiográfico. Un cierre poético, con su verdad disfrazada de ficción. ¿Será este su último acto? ¿O solo el inicio de una nueva etapa artística? El misterio continúa. Lo cierto es que Özkan Deniz ya no necesita demostrar nada. Ha amado, ha fallado, ha triunfado, ha sido juzgado, y ha sobrevivido. Hoy es una figura que vive entre el mito y la melancolía. Un hombre que muchos quisieron derribar, pero que aprendió a sostenerse en pie con lo único que nunca le falló, su arte y su verdad. Y así llegamos al final de este viaje, un viaje lleno de luces y sombras, de silencios que hablaron más fuerte que las palabras, y de un hombre que, a pesar de todo, siguió de pie. Özkan Deniz no fue un héroe perfecto. Fue, y sigue siendo, un ser humano imperfecto, contradictorio, real. Cometió errores. Se alejó. Cayó. Pero también supo reinventarse, amar a su manera, pedir perdón sin palabras y buscar, en medio del caos, su propia redención. A veces fue incomprendido. Otras, idolatrado. Pero nunca pasó desapercibido. Hoy, con 52 años y una vida marcada por la pasión, la polémica y el arte, Özkan no necesita volver a las pantallas para seguir siendo eterno. Porque su legado ya vive en nosotros. En cada escena que nos hizo llorar. En cada canción que se volvió parte de nuestra historia de amor. En cada personaje que nos mostró que incluso los más fuertes también pueden romperse. Y ahora, te toca a ti. ¿Qué significó para ti Özkan Deniz? ¿Fue tu primer amor televisivo? ¿Te emocionaste con sus canciones? ¿Lo juzgaste en algún momento, y luego comprendiste que solo era humano como todos? Queremos leerte. Queremos saber cuál fue ese momento en su carrera que te marcó para siempre. ¿Te conmovió en Asterisco Evim Sensin? ¿Lo descubriste tarde y ahora no puedes dejar de buscar sus películas? O quizás solo ahora, con este video, lo conociste de verdad. Gracias por estar aquí. Si llegaste hasta este punto del video, es porque, como nosotros, crees en las historias que tocan el alma. Gracias por tu tiempo, por tu corazón abierto, por permitirnos revivir juntos el recorrido de un hombre que aún tiene mucho por decir, incluso en su silencio. Apóyanos y acompáñanos en más historias como esta. Dale like si alguna vez sentiste que Özkan Deniz también contó tu historia. Suscríbete para que no te pierdas los próximos especiales, donde desentrañamos las vidas ocultas de los artistas que marcaron generaciones. Comenta abajo con una palabra que defina para ti a Özkan Deniz. ¿Pasión? ¿Redención? ¿Verdad? Este canal existe gracias a ti, a tu curiosidad, a tu sensibilidad y a tu amor por las historias que no terminan con los créditos. Nos vemos muy pronto, y recuerda, a veces, los grandes no necesitan hablar para ser escuchados. Solo basta con mirar atrás y sentir. Hasta la próxima.